tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más. Con la bendición de Dios comenzamos este programa el día de hoy. Y que sepan los comunistas de Miami que vamos a ir tras de ellos, porque Miami tiene que dejar de ser el banco de los testaferros del comunismo. No más dinero para los regímenes totalitarios, no más dinero para las dictaduras. Los pondremos ante la justicia y sus fondos deberán ser devueltos a las causas de la libertad de nuestros pueblos. Miami vive y Miami será para los americanos como lo es América, para los que defienden esta nación de grandes hombres y mujeres. Miami será la capital de la libertad de América Latina, la capital del anticomunismo de América Latina. Aquí no tienen cabida. Miami vive. El día de ayer, desde las 2 de la tarde, se comenzó a dar cita al pueblo de Miami en el Donald Trump Golf Club. No solamente de Miami, y esto me llamó mucho la atención, casi la mitad de las personas que estaban ahí vinieron desde otros puntos del estado. Conocí y estuve conversando con mucha gente de West Palm Beach, de Fort Lauderdale, de Tampa, de Sarasota, de Naples y de otros, hasta de West Virginia vinieron gente. Esto es impresionante. Y esto me da una alegría con mucha contradicción y nos pone en fundamento de la realidad que vivimos en el condado de Miami, un condado republicano con una alcaldesa demócrata. Y esto lo explica la falta de militancia de la gente de Miami. Indudablemente, 46,000 personas aproximadamente habían allí, pero deberían haber estado 46,000, 70,000, 80,000, 100,000 personas de Miami, no la mitad de los presentes. Indudablemente esto habla del patriotismo de la gente de otros lugares del estado, sobre todo, que se dieron cita el día de ayer para apoyar al presidente Trump y sobre todo para escuchar las orientaciones que él iba a dar y que son fundamentales en esta etapa de la historia de los Estados Unidos y el peligro en que está viviendo la República, sobre todo por el tema de las elecciones. Aunque hubo un punto dentro de las elecciones que no habló, que son las elecciones locales, pero es lógico, fue un rally de su campaña para la presidencia, que es nacional, no es local. Por eso yo siempre le digo, es importante participar en las elecciones locales, en las primarias, porque cuando tengamos alcaldía como la tenemos hasta ahora, el presidente Trump no va a venir a Miami a arreglar los problemas de Miami. Él tiene que arreglar los problemas del país, no los de Miami. Por lo tanto, necesitamos esa militancia. Y esto me llenó de orgullo ver a aquellos repletos que no se podía ni caminar, algunos desmayados, etcétera, porque el sol calcinó a la gente hasta las 8 que llegó el presidente Trump. Y a las 5 de la tarde más o menos fue que empezaron los speakers invitados a hablar. Un hecho que además denota lo mismo que acabamos de hablar, con mucha fuerza. ¿Qué pasó cuando comenzaron a desfilar los speakers? Los abucheos colmaron aquello allí. La gente de Miami, tenía yo gente sentada al lado mío que eran de otros estados casualmente, y gente de otros lugares, de otras locaciones del condado de la Florida. Y me decían, no entiendo, ¿por qué los abuchean? Le digo, es que el problema que nosotros hemos estado llevando, yo particularmente, haciendo campaña por el país en distintos estados y en distintos lugares de la Florida, explicándole a los MAGA, a este gran movimiento que de verdad defiende este país, cuál es la realidad que tenemos con los dirigentes nuestros, elegidos por omisión quizás, pero elegidos por el pueblo de Miami. Y a aquellos les preocupó mucho, incluso ahí estaban senadores que son miembros de Ultra MAGA Movement aquí en el país y que vinieron por darle soporte al presidente Trump. Y les sorprendió mucho que cuando llaman a Díaz Balar, la gente empezaron a abucharlo. Les sorprendió más cuando llaman a Carlos Jiménez, que lo abucharon mucho más. Y les sorprendió más aún cuando llaman a la única mujer que tenemos en un puesto de importancia a nivel federal, la congresista María Elvira Salazar. No paraban los gritos de Rhino, Go Home, traidora, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces yo le tenía que explicar a esta gente, que eran compañeros míos de fórmula en este evento, que el problema es que ese es el sentir del pueblo de Miami, porque nosotros sí los conocemos bien, porque estamos hartos de sus promesas electorales contra el comunismo y sus posturas prodemócratas posteriormente en su ejecución en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos. Y esto desdora un poco, ¿no?, la imagen política de Miami, donde se justifica que siendo un condado republicano tenga una alcaldesa demócrata de extrema izquierda, socialistoide por completo. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? La apatía, fundamentalmente. Todos queremos cambios, todos queremos mejorías, pero no vamos a votar. No vamos a votar. Entonces la maquinaria funciona. Muchos no entienden qué cosa es la maquinaria política, como la mal llaman. La maquinaria política no es más que el control de los votos ausentes. Entonces cuando tú pasas revista y ves, por ejemplo, que en las elecciones pasadas de hace 2 años solamente votó el 19.45% de los votantes del condado Miami-Dade y de los republicanos el 9.86%. Entonces te da la razón de que están ahí no por votación popular, sino por abstinencia popular. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros cambiarlos si no somos parte de la solución? Si no militamos, si no vamos a votar. Ir allí a dar ese espectáculo, a abucharlos, para la gente que estaban ahí que no son parte de nuestro condado, realmente aquello era un bochorno. Porque ellos tienen una idea muy diferente de lo que representan esta gente cuando están allá montados en el Congreso o en el Senado. ¿Por qué? Porque sencillamente son republicanos. Entonces, por eso yo insisto tanto, la corrupción no empieza ni en la Casa Blanca, ni en el Senado, ni en el Congreso, ni en la Corte, ni en el FBI, ni el CIA, ni el NSA. La corrupción empieza aquí, en la base. Y la corrupción es responsabilidad tanto de los políticos corruptos como del pueblo que lo permite. Hay un refrán antiguo de política que dice, cuando los políticos son corruptos o cuando el gobierno es corrupto, es porque el pueblo es corrupto. Y sucede cuando nos ponemos a analizar esto y vemos que nosotros hemos traído la época de la chambelona, la botella, la hemos traído para acá. El business, el socialismo, el amiguito. Me acuerdo por historia, ¿no? Porque evidentemente no estaba visto. José Miguel Gómez, el tiburón, se baña pero salpica. Menocal con la chambelona. Es la realidad. Entonces ese populismo gubernamental, político, de socio de la botella, el enganchado, lo hemos importado y lo hemos enraizado en el condado Miami-Dade. Entonces, es curioso que esto que vivimos en Cuba, y lo recuerdo perfectamente, que este era un bárbaro porque estaba dentro del gobierno y robaba. Es un delincuente. Esté como esté, es un delincuente. Habían condiciones objetivas y subjetivas que obligaban a la gente a lucrar, para no decirles robar, al gobierno que explota al pueblo cubano para poder sobrevivir. Pero ¿y aquí qué? Aquí no las tienes. Aquí tienes la libertad de trabajar, de crear tu futuro con tus propias manos. Por eso mucha gente han avanzado, han hecho grandes empresas, aparte de las que han hecho los políticos, que las han hecho con el dinero que te roban a ti. Pero ¿qué pasa? Este de acá protesta por esto que está pasando, pero mañana su sobrino está en un puesto político y mi sobrino es un bárbaro. Es un bárbaro. Entonces, convivimos con la corrupción. Queremos cambiarla, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlo? ¿Hasta qué punto realmente queremos comprometernos? Esto sin contar el miedo endémico en los cubanos. La persecución del Comité de Defensa de la Revolución, ¿verdad, Otaola? Y del castrocomunismo, que nos sembraron como un chip en la cabeza. Entonces venimos para acá y seguimos viviendo esa persecución.
nos persiguen, nos acosan, yo no puedo hablar porque imagínate, y muchos de ellos la justificación es, se amparan en esto, no es que yo tengo un sobrino en Cuba, mi hijo está en Cuba, entonces si me ven a mí, entonces van a cogerla con el sobrino. Señores, párenle un poco a este tema. Vivimos en un país diferente y estamos sufriendo las consecuencias precisamente de esa mentalidad. Y si no, es más fácil. Los comunistas, y se los he dicho siempre durante años en este programa, la izquierda, ya sea el Partido Demócrata o los comunistas, como quieran llamarle, siempre te van a acusar de lo que ellos son. Siempre, es invariable. Y cada vez que ven, por ejemplo, una acusación a Trump, resulta que ellos fueron los que lo practicaron. Cuando le hicieron la investigación Trump-Rusia, ¿quién era el que había coludido con Rusia? ¿Bill Clinton y Hillary Clinton? Acusaron de interferencia rusa en las elecciones a favor de Trump y resulta que los que hicieron interferencia con Rusia fue el Partido Demócrata a través de Fusion GPS, que fue creada con ese objetivo en CNN. Pero ¿quién lo pagaba? Hillary y Rohan Clinton. Y acusaron a Trump de lo que ellos hacían. Por eso se les cayó la investigación. Cuando le hicieron el impeachment por el quid pro quo con Ucrania, ¿quién había hecho el quid pro quo con Ucrania? Joe Biden, cuando era vicepresidente, chantajeando a Ucrania por $1.000 millones. Pero no lo hizo aquí nada más, lo hizo en Costa Rica, lo hizo en Guatemala. Entonces, cada vez que la izquierda te acusa de algo, son cosas que ellos las conocen muy bien porque ellos lo han practicado. Entonces, la izquierda nos ha enseñado a nosotros a acusar a la gente. Entonces, si ahora Juan Pérez es un anticomunista que puede hacerle daño a la élite o a la mafia que controla el gobierno, enseguida lo tildan de comunista. Y ahí va todo el mundo a repetir lo mismo, este es comunista, este es comunista, este es comunista. Y el pobre hombre lo que es un patriota que se le está rajando por el pueblo americano, que somos nosotros. Sí, americanos. Y se lo digo con todas las letras. Cuba la llevo en el corazón y por Cuba hago lo que sea. Pero yo vivo en este país. Yo soy ciudadano americano porque yo lo escogí, nadie me lo impuso. Así que yo defiendo este país. A este país y todo lo que lo componen, que somos nosotros. Todos los que viven aquí somos parte de este país. Ya usted tomó conciencia de eso, de que es americano. Entonces, vamos a trabajar por este país. Y verán que trabajando por este país vamos a destruir la dictadura cubana, que ha sobrevivido en gran parte gracias al propio exilio de oposición que tenemos acá. Hay que cambiar, tenemos que evolucionar, pero sobre todo quitar esa mochila de resentimiento. Y yo sé que nosotros somos lo máximo, como dice Llerena. Llerena se llama la cantante, ¿no? Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan jactanciosos, solo somos realistas. Es una verdad. Nosotros somos así. Y para nosotros existen el mundo y los cubanos. Y si vamos a hablar de política, los que más sabemos son los cubanos. De carpintería, los cubanos. Y aquí todo el mundo tuvo un tío, un abuelo, un pariente que fue millonario en Cuba y que tenía una gran empresa de talabartería, o el tipo rodaba el carro del año. Bueno, no caben, en Cuba no caben ni las casas ni los autos del año que el pueblo cubano dice que tuvieron sus familiares, no caben. Pero somos así y eso realmente nos hace muy especiales. El cubano es una raza, el cubano por antonomasia es un tipo extremadamente trabajador, aunque sea vago. El cubano más vago es más trabajador que cualquier otro trabajador del mundo. Trabajador, creativo, inventor, que está acostumbrado a subsistir y a solucionar las cosas, no a buscar a alguien para que venga a hacérselo. El cubano de verdad hace eso, lo arregla. Él le pone el tornillo a la puerta y le pone el clavo a la pared aunque le salga jorobado, después lo vuelve a arreglar y va a aprender. Y después, a la tercera vez que lo ponga, es licenciado en poner clavo en la pared. No hay nadie que ponga un clavo mejor que él. Así somos los cubanos. Todos somos así. Somos los mejores políticos, los mejores peloteros y los mejores futbolistas, aunque nunca habíamos tocado un balón. Así es la realidad. ¿Y qué vas a hablar de Spassky cuando tienes un Capablanca en Cuba? Por favor, nadie supera a Capablanca. O vas a hablar de Rocky Balboa si tuviste un Kid Chocolate. No, el cubano es
El cubano está fuera de liga. Pero todo eso con defectos y actitudes positivas realmente nos convierte en algo muy especial. Porque somos solidarios, somos buenos amigos, somos buenos maridos, somos buenas esposas, somos gente de familia. Y creemos en eso. Y aunque la revolución nos ha quitado por 65 años la fe, el cubano nunca dejó de ser cristiano. Y eso nos pone en una nomenclatura muy especial en el mundo, de la que yo me siento orgulloso. Es un orgullo ser cubano. El problema es llevar el título también con orgullo. ¿Usted se siente cubano de verdad? ¿Orgulloso de ser cubano? Pues es tiempo hoy de que ese orgullo lo utilice también para defender este país por la cubanía, por la historia que nos precede. Además por justicia histórica, porque salvando a América podremos pensar en salvar a Cuba. Entonces es hora de hacer clic y sumarse. Ayer, como les decía, y por eso le he hecho esta perorata de los cubanos, ya los cubanos nos habíamos inventado la historia que la justificación de que Trump hiciera el rally en el Doral, aquí en Miami-Dade, era porque iba a nombrar a Marco Rubio el vicepresidente. O sea, nosotros sabemos más de la campaña de Trump que Donald Trump. El rally es parte de la campaña de Trump para la presidencia de la República. Es lo mismo que lo haya hecho en Filadelfia, en Ohio o en Minnesota. Le tocó en Miami, tenía la deuda, lo había hecho en Hialeah y fue muy pequeño el espacio, hubo como 25,000 personas. Aquí se metieron 46,000 y es un paso más dentro de su campaña a la presidencia. No era para nombrar, había que hacerlo en Miami, para nombrar, declarar a Marco Rubio vicepresidente. Miren, aparte de que era la norma de realizar la campaña aquí, en el Doral, en casa, tal como lo dijo su hijo, Trump Jr., aparte de eso, hay que estar claro en una cosa. Hubo una declaración de Trump que viene a confirmar la tradición de los partidos principales en este país, el demócrata y el republicano. Él le hizo una declaración a CBS hace 2 días donde dijo que iban a nombrar o a declarar quién era la fórmula vicepresidencial el día de la asamblea del Partido Republicano. Así de sencillo, en agosto. Eso es lo que toca. Esa es la ley, esa es la regla. Pero no, nosotros los cubanos no. Trump tiene que venir aquí a declarar. Ahora bien, Marco Rubio, vicepresidente. Aclaremos primero que habían 25 candidatos a la vicepresidencia que se fueron reduciendo hasta que quedaron 5, entre los que está Marco Rubio, está también Byron Donald, está también Kari Lake, gobernadora de North Carolina, y hay otros candidatos más. Hay 5. ¿Quién es Marco Rubio y cómo se perfila su dibujo dentro de la política no norteamericana, sino de conveniencia para nosotros? Miren, señores, yo estoy muy orgulloso y hubiera querido que el vicepresidente de Estados Unidos fuera cubano, la verdad. Nada más por simple ego, no. Somos tan buenos que tenemos hasta el vicepresidente de Estados Unidos. Pero cuando estamos hablando de política nacional, se imponen otras normas que son necesarias. Estados Unidos no es Cuba, no estamos haciendo campaña para Cuba. Trump está haciendo campaña para la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, necesita una fórmula presidencial que sea capaz de alar al pueblo norteamericano a la campaña. Y sobre todo en este momento, y con el Partido Demócrata que tenemos, que es totalmente sectarista, pro minorías, que ha dividido a la sociedad, tenemos que buscar fórmulas que sean proactivas en este sentido, que nos aporten en cuanto a minorías, a solidificación de la propuesta del presidente Trump, que tanto ataque ha recibido por parte de la izquierda. Y por esa simple razón, ya Marco Rubio no califica. Por otra razón que no califica,
vive en la Florida igual que el presidente Trump, y dentro de las normas del Partido Republicano, presidente y vicepresidente no pueden ser del mismo estado. Ahí tienen dos. Ahora vamos a la historia de Marco Rubio. Desde que Donald Trump ganó la candidatura en el Partido Republicano en el año 2016, todos los que estaban corriendo para la candidatura a la presidencia se volvieron enemigos de Donald Trump, incluido Marco Rubio. Y eso no es un chauvinismo, esto es una verdad que ustedes conocen. Todos se volvieron contra Donald Trump, por ego, por lo que miércoles fuera, porque no entendían que un tipo que no era de republicano, no estaba inscrito en el Partido Republicano hasta el otro día, les ganara a ellos la nominación para la presidencia de la República. Gracias a Dios, porque ninguno de los que estaba contendiendo iba a ganar la Casa Blanca. Trump sí. Gracias a Dios. Pero entre ellos, entre los oponentes a Trump, estaba Marco Rubio. Y este rencor no se le quitó por mucho tiempo. Cada una de las acusaciones que le hicieron a Trump durante su gobierno, casualmente, a la medida incluso cuando entró María Elvira se sumó al paquete, ¿no? Pero los que ya estaban. Primero entró, Díaz Balart estaba ahí, después entró Carlos Jiménez, después entró María Elvira. De estos, en cada problema de Donald Trump, nunca aparecieron. Nunca. Todos se fumaron. Incluso en las elecciones del 2020, María Elvira se enfermó desde noviembre hasta pasado el 6 de enero y no dijo nada a favor de Trump para no embarrarse. Lo mismo pasó con Díaz Balart, lo mismo pasó con Carlos Jiménez. Incluso en la época entrevisté yo a Díaz Balart en un evento que tuvimos, un rally enorme que tuvimos, donde está la escultura, la bandera cubana, el monumento de los caídos, ¿no? Ahí en FIU. Y yo lo entrevisto a él. Y al final de la entrevista le digo, entonces hay que votar por Donald Trump. Claro que lo hice a propósito. Él no sabía dónde meterse. No sabía dónde meterse. Y al final dijo, sí, Donald Trump. Porque sabía que lo estaba emplazando. Cuando llegó el show del 6 de enero, el primero que descalificó a Trump fue Marco Rubio. Eso es una realidad. No les hablo de María Elvira porque nunca apareció y Jiménez tampoco. Eso sí, cuando Trump se sobrepuso, enseguida todos eran trumpistas. Cuando ya quitaron a Trump del poder, dejaron de ser trumpistas. Cuando Trump empieza la campaña presidencial, que empieza con mucha fuerza, volvieron a ser trumpistas. Cuando empiezan las acusaciones, toda esta barbaridad de juicios contra Trump, todos dejaron de ser trumpistas. Es increíble. Cuando se demostró lo que veníamos diciendo, que esto se iba a caer y que esto iba a la corte y que no meritaba ir a la corte, por lo tanto la corte iba a actuar de manera constitucional, lo que favorecía a Trump, entonces volvieron a ser trumpistas. Por favor, por favor. Así que esperemos la convención republicana y que el presidente Trump, que es el responsable de esto, declare quién va a ser el candidato. Para mi juicio, el mejor candidato por lo que suma es Byron Donald. ¿Por qué razón? Primero, es pro frontera cerrada, anti-inmigración ilegal, anti-aborto, pro-life, republicano conservador, está a favor del crecimiento y el fortalecimiento de América. Es conservador, cristiano y republicano probado, trumpista 300%, y por demás es negro. Lo que nos trae a nosotros la posibilidad de precisamente ir en contra del discurso izquierdista de los demócratas a favor de las minorías. Esto nos permite entrar. Igualmente Kari Lake, pero este es mi candidato. Ahora bien, ¿qué pasó ayer allá? Primero, Trump Jr. fue muy claro cuando habló a quién realmente está dirigida la amenaza aquí en Estados Unidos. El proceso o los procesos son contra Trump o contra el pueblo americano. Veamos. And that's what they're doing. But think of what they did to my father and our businesses and everything, right? 37 felony prosecutions of $500 million. They fined our organization $500 million almost for paying back loans on time with interest.
No, but just to be clear, Boeing Airlines, a major company, just got fined $240 million for 2 plane crashes where they admit some sort of fraud and negligence that killed 340 people. Just for perspective, so you understand where we're at. 340 people by a major corporation that's acknowledging their guilt in the matter. 340 people dead. They get fined $243 million. We get fined almost $500 for paying back loans on time. No, that's the perspective. And guess what, guys? If they can do it to Trump, they can do it to you. But more importantly, if they will do it to Trump, they will do it to each and every one of you that stands up for the freedoms, our beliefs, our rights, the things that this country was founded upon. And that's why we have to be here to take it back. It's why we have to say enough is enough. We have to take on that swamp. We have to take on the bureaucracy. And they're going after my father now harder than ever before because they understand now he knows the game. When he came in as an outsider, it's, I get it. If he came in as an outsider, it's a little different. It's a little different. You have to learn it. That takes time. Right? The plum book, the 4,000 jobs assigned by the president. Man, he'd been in Washington, D.C. for 2 cumulative days prior to winning the presidency. You don't know who those people are. You don't know who you can trust. A lot of them you can't. Now you know. Right? So this is what we have to fight back against. The corruption, the lies, the gaslighting, the nonsense, and the noise. And we're not in a fair fight. We don't have a $1 trillion institution that is our mainstream media backing us. We don't have that benefit. They'll lie about us all day long, with the exception of 1 or 2 people I see on the dais up there. We don't have a $1 trillion institution of big tech. We don't have that. These are the same people that protect Joe Biden, that told you he was rational, he was clear, he was lucid. The fake doctor, think about this. Today, the story broke. Joe Biden's doctor, the one that says he should not take a cognitive test because clearly everything's fine, right? It's so fine. This is Joe Biden on stage. It's not that hard to speak. I'm not even using a teleprompter. He can't even do that right. Right? The doctor that's telling us that Joe Biden's fine is also a business partner with the Biden family. Think about that for a second. And of course, again, if we had actual journalists left in this country, people would talk about these things. They would bring up the point. They would drive home that point. If it was Donald Trump, you're damn right they would be talking about it, rightfully so. If I was Hunter Biden, if that was my laptop, I'd be at Gitmo. And my father would have been the person that sent me there. Hey, we all need a little kick in the ass sometime in our life. Okay, Hunter needed it about 50 years ago, but never got it. I'm much cuter, thank you. Thank you. Número 2. ¿Existe la posibilidad de otro candidato demócrata? ¿Cuál es el papel del Kamala Harris dentro de esto? Trump tiene una opinión muy particular al respecto y ayer la expresó claramente. $1 million. And I'll bet you he doesn't take the offer. I would, Betty, because he's all talk. But what that match will do is prove that Joe is in fact all talk and no action. But on many things, not just golf. When pilots walk into the White House, he says he used to fly planes. He didn't. When truckers come in, he says he used to drive a truck. He didn't. When Jewish people are here, he always attended synagogues, he said. The Jewish people, he didn't attend a synagogue. Did he ever see a synagogue? He doesn't know what a synagogue is. When black people come, he spent his Sundays in black churches. All of it's false, all of it's fake. He's a fake. Unfortunately, he was like that in Afghanistan. He was like that with Russia, Ukraine, and he was like that on October 7th and the attack in Israel. He didn't know what he was doing. But whatever else can be said about crooked Joe Biden, you have to give him credit for one brilliant decision, probably the smartest decision he's ever made. He picked Kamala Harris as his vice president.
It was brilliant because it was an insurance policy, maybe the best insurance policy I've ever seen, Marco. If Joe had picked someone even halfway competent, they would have bounced him from office years ago, but they can't because she's got to be their second choice. She has no choice and no chance. As Vice President, Kamala Harris was given two jobs, two very important jobs, actually. First, she was put in charge of the U.S. border security and the border. And she never showed up. She's never gone. She never went there once. And the border's the worst border in the history of the world, not just in the number of years, the worst. We have the best border in history. She is the worst border in the history of the world. Número 3. ¿Por qué el país necesita un cambio? ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos viviendo hoy? Para los que no lo saben, aprendamos un poquito del presidente de todos los americanos, Donald Trump. Materials only available in China when an unlimited amount of gasoline is available inexpensively in the United States, but not available in China. And now we are a nation that wants to make a revered and very powerful army tanks, the best in the world, all electric, so that despite the fact that they are also not able to go far, fewer pollutants will be released into the air as we blast our way through enemy territory in an environmentally friendly way. And they also want to make our great jet fighters with a green stamp of energy savings, though losing 15% efficiency, but allowing us to keep our enemy's atmosphere clean of emissions as we viciously and unceremoniously attack them at levels never seen before. Who are these people? Who are these fools that would do this to us? Who are these people who would ruin our country? We are a nation that ended oil exploration and production in the United States, just as the price of oil reached an all-time high. What other country would do such a stupid thing, a foolish thing, and self-destruct itself just like we've done for 4 years? Can we be energy independent and even energy dominant again? Yes, oh yes, and quickly, says President Trump. Yes, oh yes, and we will do it quickly. We are a nation that surrendered in Afghanistan, leaving dead soldiers, American citizens, and $85 billion worth of the finest military equipment anywhere in the world. We left it behind. And also abandoning Bagram, one of the biggest military bases anywhere in the world, and only 1 hour away from where China makes its nuclear weapons. And we are a nation that allowed Russia, Ukraine, to fight, killing hundreds of thousands of people, and it will only get worse. It would never have happened with me as your president, and for 4 straight years, it didn't happen. Likewise, the horrifying attack on Israel would have never happened. They wouldn't even have thought of doing such a thing if President Trump was in the Oval Office. Iran was broke under the Trump administration. They didn't have the money to fund Hamas, Hezbollah, and all of the other instruments of terror that they use. Número 4, esta es la América que tenemos hoy, por eso tenemos que votar, por eso necesitamos cambiar, no solamente a nivel nacional, sino en el condado. Vean lo que dice el presidente. And he is in no condition to leave, and is now in charge of dealing with Russia and China and all of these countries on possible nuclear war. He has no clue what he's doing or where he is. And next will be World War III, because he doesn't know what he's doing. And this will be a war more devastating than any of the other wars. It will be a war like no other because of the weaponry that no one wants to even think about or ever talk about. We are a nation that no longer has a free and fair press. Fake news is all you get, and they are indeed the enemy of the people. They refuse to discuss the Biden crime family, but enjoy covering the false indictments of Donald J. Trump, who has done nothing wrong except win an election against crooked Hillary Clinton.
We are a nation where free speech is no longer allowed and where crime is rampant and out of control like never before. We are a nation that is allowing Iran to build a massive nuclear weapon and China to use the trillions and trillions of dollars it has taken from us to build a military to rival our own. And less than 4 years ago, we had Iran, China, Russia, North Korea, all in check. They respected us. They were afraid of us. They weren't going to do a thing against us. And everyone knows it. Now Russia and China are holding summits to carve up the rest of the world. And perhaps most importantly, we are a nation that is no longer admired, respected, or listened to on the world stage. It just aren't. We are a nation, in fact, that in many ways has become a joke. And we are a nation that is hostile to liberty, freedom, faith, and even to God. We are a nation whose economy is collapsing into a cesspool of ruin, and whose supply chain is broken, whose stores are not stocked, whose deliveries are not coming, and whose educational system is ranked at the very bottom of every single list. We are a nation that just sold a once great company, United States Steel, to Japan. We are a nation whose stock market's continued success is continued and contingent on MAGA winning the next election. If MAGA doesn't win the next election, you will have a 1929 type depression. We're a nation where large packs of sadistic criminals and thieves are allowed to go into stores and openly rob them, beat up and kill their workers and customers, and leave with armloads of goods, but with no retribution, where the authority of our great police has been taken, where their families and pensions have been threatened, and their lives will be destroyed for the mere mention of the words law enforcement. We are a nation where fentanyl and all other forms... Ahora bien, todo esto está bien, pero ¿por qué tenemos que votar por Donald Trump? ¿Cuál es su propuesta de América? ¿Cuál es la América que esperamos del presidente de los americanos, del gran titán? Veámoslo en sus propias palabras. The disaster Joe Biden has created can be fixed and quickly. Every problem can be solved, and every wrong can be rectified, and it will be rectified very quickly. By this time next year, America's borders will be strong, sealed, and secure. Inflation will be in full retreat. Our economy will be at a level that will equal and even surpass what it was 4 years ago. Optimism will be surging. The American dream will be thriving again for citizens of every race, religion, color, and creed. Law and justice will reign all throughout our land. Freedom will be restored. The flame of liberty will be burning bright. Joe Biden, the worst president in the history of our country, will be a fading memory of the past, and our great silent majority, including the once forgotten men and women of our country, will be the one shaping America's magnificent future when I am the 47th president of the United States. Because we are all Americans, and together we will show November 5th to be the most important day in the history of America. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. We will make America free again. And we will make America great again. Bueno, evidentemente a esta altura tienen que haber sacado las conclusiones ya de por qué votar por Trump. Más allá de la retórica de la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde queremos ir? Si queremos hacer América grande otra vez. Soy Carlos Garín,
les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga, bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, al presidente Trump, a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America. Nos vemos mañana aquí en Carlos Garín Today.